Hola y bienvenidos a este su espacio UC La Letra Pequeña Podcast. Este podcast es de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, propiamente en lo que es la materia de Derecho Contractual 2. Mi nombre es Daniel Herrera, sean bienvenidos a este espacio legal. Vamos a tratar el día de hoy de exponer algunos de los contratos que actualmente se encuentran vigentes y aclarar algunas de las dudas que hemos estado recibiendo durante las semanas anteriores. A mi izquierda, mis compañeros, el señor Jorge Chavarría. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jorge Chavarría, como ya lo indicó el colega, y hoy les voy a hablar un poco de lo que es el contrato de pagaré. Sean todos bienvenidos, mi nombre es Samantha Castillo y bueno, como están comentando mis compañeros, hoy hablaremos sobre diferentes tipos de contratos y en mi caso les hablaré sobre el contrato de arrendamiento. Otra vez bienvenidos, les habla Juan Vicente Meneses, yo les estaré hablando del acta constitutiva de las sociedades mercantiles. Mucho gusto, mi nombre es Hazel Rodríguez Zúñiga. Vamos a tratar una pincelada que pueda ser práctica para las personas que nos escuchan y nos ven sobre, como lo dijeron los compañeros, los tipos de contratos. Específicamente yo les voy a hablar sobre el contrato laboral. Muy bien, ya que nos hemos presentado todos, voy a dar inicio con uno de los contratos que vamos a presentar el día de hoy, que sería justamente el contrato de transacción. Este tipo de contrato es una manera muy práctica de poder solventar diferencias o conflictos que se den durante los contratos en general. Puede ser inclusive desde un contrato de compraventa, un contrato mercantil, asimismo un contrato civil general, por medio del cual las partes van a poder buscar una solución a las diferencias o conflictos que se hayan presentado en el mismo, sin la necesidad de la intervención de un tercero o bien para detener un proceso que ya se encuentre en la vía judicial. Importante señalarles que este tipo de contratos o este tipo de acción se puede llevar a cabo en cualquier momento del proceso, puede ser al inicio, puede ser en medio del proceso, inclusive antes, como bien lo mencioné de previo, antes de tener que llegar a esas instancias, las partes pueden sentar. Claramente hay que dar concesiones, llegar a algunos acuerdos, ¿verdad? Pero esto lo que nos va a permitir y nos va a facilitar es justamente resolver sin tener que dar tanto tiempo a que los tribunales, que ya como ustedes bien saben, están un poco saturados en estos momentos, puedan dar una solución que perfectamente las partes lo pueden llevar a cabo. Igualmente, pues vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Ahora, el compañero Jorge continúa con el contrato que nos va a presentar el día de hoy. Ok, el pagaré en Costa Rica es un documento muy utilizado normalmente cuando las personas prestan dinero o venden algún bien a crédito. El pagaré está regulado en los artículos 799 al 807 del Código de Comercio y consiste en una promesa incondicional del pago. Es decir, una persona se compromete por escrito a una determinada fecha de pago. Ahora bien, el pagaré está compuesto por varias figuras. La primera es la figura del suscriptor. Es la persona que firma normalmente el pagaré y asume la obligación de pagar el dinero. Luego encontramos la figura del beneficiario. Esa es la persona que normalmente es la encargada de recibir el dinero. Esta le podríamos llamar que hace la figura del acreedor. También tenemos la figura del endosatario. Aparece cuando el beneficiario decide transmitir el pagaré a otra persona mediante un endoso. Y por último tenemos la figura del avalista, que es la persona que normalmente garantiza el pago por aquello que la persona suscriptora quedara debiendo o llegue a una etapa de morosidad. También, para que este contrato de pagaré tenga una validez como un título o valor, debe contener algunos requisitos, que esto lo estipula el Código de Comercio. Entre ellos está que debe de contener el título de valor, la promesa de pago, el nombre del beneficiario
debe de contener también el monto y la fecha y la firma del suscriptor. Si este contrato no tiene esta característica, entonces no sería válido conforme a la ley. Además, si el deudor no paga, el acreedor puede utilizar ese pagaré como un título ejecutivo y puede acudir a las vías judiciales a reclamar el pago de forma más rápida en un proceso ordinario. Y esto es un tip muy importante. Antes de firmar un pagaré, es muy importante revisarlo cuidadosamente con cuál es el contenido y comprender cuál es la obligación que se está adquiriendo, porque normalmente hay personas que crean o aceptan un contrato de pagaré y lo firman en blanco. Entonces, este es un problema normalmente porque después las personas que está haciendo el papel de acreedor puede llenar ese espacio en blanco a beneficio, en perjuicio del suscriptor. Muchas gracias. Bueno, en este caso yo voy a hablarles sobre, para mí, el contrato quizá más tedioso o que da más problemas entre partes, que en este caso es el contrato de arrendamiento. Para quien no conozca muy bien de qué se trata este tipo de contrato, básicamente es un acuerdo de voluntades entre dos partes. El primero, que sería el arrendador, que es la parte que se obliga a prestar de forma temporal uso y goce de un bien a la otra parte, que la otra parte la denominamos como el arrendatario. El arrendatario lo que hace es obligarse a dar cierta cantidad de dinero, que es lo que conocemos comúnmente como alquiler. Este tipo de contratos tiene ciertas características, como el hecho de que es bilateral. Al ser bilateral se refiere el hecho de que las dos partes tienen obligaciones de forma recíproca, además de ser oneroso, que esto quiere decir que el uso de la cosa se concede al tener cierta retribución dineraria. Y el hecho de que también es conmutativo. Conmutativo es el hecho de que las prestaciones son ciertas, se conocen y se determinan desde el momento en el que se celebra como tal el contrato. Y para las personas que tal vez quieran saber dónde pueden buscar o dónde pueden constatar tanto sus deberes como derechos, ya sea de arrendatarios o de arrendadores, pueden usar lo que es la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, es decir, la ley número 7527, ley a la que pueden acceder mediante cualquier navegador por medio de Internet. Muchas gracias. Ahora, respecto al acta constitutiva de las sociedades mercantiles, justamente acá tengo, si han estado pendientes, ¿verdad?, a la página, pueden ver ahí un podcast, perdón, un reel donde hablo un poco más brevemente o sintetizo lo que tengo a la mano, que es los 19 numerales que indica el artículo 18 del Código de Comercio. El acta constitutiva básicamente es el acuerdo no solo de dos consentimientos, sino inclusive hasta de más. Claro, como todo contrato similar, por buscar una característica que comparte, yo creo que la mayoría de contratos de los que vamos a hablar, es que en todos hay voluntades que coinciden. Voluntades que coinciden. Y bueno, le estaré destacando inclusive que este librito que tengo acá, el Código de Comercio, hace poco fue reformado, en lo que obviamente modificó hasta cierto punto cuestiones esenciales de no solo del acta constitutiva, sino del proceso con el que está vinculado la creación y formalización de toda empresa. Acá tengo, por ejemplo, son cinco aspectos más destacados que surgieron a raíz de la reforma y de una jurisprudencia del año 2025. La primera es que la figura de gestor residente, si no me equivoco, se eliminó. Esto se elimina porque en los tiempos actuales, donde contamos con herramientas como el correo electrónico,
las notificaciones le llegan directamente llegan a la virtualidad y ya no es necesario el domicilio, de una persona como lo era antes. Antes tenía que haber una persona residente, dígase que venían extranjeros a abrir una sociedad acá y por A o por B se van y no la disuelven correctamente, aún así hay una responsabilidad administrativa de esta persona que prestó su domicilio para que le llegasen estas notificaciones, cosa que con esta reforma se elimina. Otro punto importante es la desaparición de la razón social. Ojo, esto no es absoluto, porque algunas entidades o sociedades mercantiles más reguladas o más especializadas, como gestoras de crédito, entre otras, estas sí ocupan poner un nombre o razón social. Sin embargo, las genéricas ya no es necesario. Ahora, registralmente, se les da un número de serie, por así decirlo, en el que prácticamente se ahorran bastante tiempo y se agiliza respecto a los edictos, porque esa es la razón del por qué se elimina. Se eliminan porque un edicto podía demorar, siendo optimistas, 15 días, tal vez un poco más, y ya con esto no. Ya con esto tiene un número de serie que obviamente sigue una secuencia en donde el sistema actual hace de que sea poco probable o casi imposible que se repita. El tercer punto viene de una jurisprudencia del año 2025, como les mencionaba, que es la flexibilidad financiera respecto a las sociedades de responsabilidad limitada. Esto viene porque antes, por políticas administrativas de inclusive de los años 80, donde se procuraba mantener una soberanía monetaria, cualquier sociedad o las sociedades de responsabilidad limitada tenían que tener fondos o capitales expresables en la divisa nacional, o sea, colones, y a raíz de la sentencia, permítanme les leo el número, la sentencia 3554 del 2025, dada en febrero, si no me falla la memoria, se vio que más que agilizar, ya no era, además de que no era necesario, ralentizaba y formaba una barrera para los intentos de inversiones de capital extranjero, por lo cual se declaró nulo. Y bueno, una jurisprudencia que, como les digo, no es un dato menor. Esto vino a cambiar porque vino a agilizar el cómo los capitales extranjeros pueden venir de una manera más cohesionada, sin tanto filtro, a dar frutos acá o a ser utilizados por sociedades mercantiles acá. El cuarto punto es el fortalecimiento de el fortalecimiento de derechos de convocatoria. Antes, cuando no había la suficiente agilidad o la suficiente coordinación entre socios y administración, se tenía que llevar esto a que fuese resuelto por una autoridad civil, por una autoridad civil, lo que quiere decir gastos judiciales, gastos procesales. Esto se elimina porque se reforma el artículo 161 del Código de Comercio, donde ahora, con la intervención de un notario, se elimina el tener que llevar esto delante de una autoridad judicial, y con lo de la mora judicial yo creo que viene como anillo al dedo, ¿verdad? Y el último punto, como podemos ver, en estos últimos 4, se sigue una tendencia de agilización, de buscar rapidez, porque al final de cuentas es una característica muy propia del una característica muy propia del derecho comercial. Al final de cuentas el derecho civil es un poco más lento, ocupa un poco más filtros, ocupa un poco más formalismo,
Y como vimos en los últimos 4 puntos, la tendencia es del código comercial es todo lo contrario, buscamos rapidez, buscamos liquidez, pero, el quinto punto rompe con esta tendencia, pero para bien, porque antes se tenían en concepto las cartas de poder. Las cartas de poder eran básicamente el endoso de votos. El endoso de votos en el aspecto de que A le dice a B, yo no puedo votar por cualquier razón, te doy mis votos, te los endoso. Entonces esa carta era en un papel ordinario, una hoja bond, una hoja de tamaño legal, no importaba, con la firma. O sea, cualquiera lo podía falsificar, no pasaba por ningún filtro de formalización. Ahora sí se necesita un paso esencial de formalización, que es que la firma vaya autenticada por un notario público. Esto por una simple razón de que al final de cuentas en las sociedades los votos no son una cuestión menor. Se puede decir desde cuestiones básicas hasta cuestiones trascendentes, como inclusive la misma distribución de las utilidades o lo de los dividendos, ¿sí? Distintas. Entonces, ese es el quinto punto de lo que ha venido a dar esta nueva reforma. Ok, gracias. Bueno, el contrato de trabajo, así como todos los otros contratos que hemos visto, tiene una particularidad importante. Y resulta que todos estos contratos que ustedes han tocado rayan en el derecho privado, ¿verdad? Porque es autonomía de partes. Todo lo que ellos dijeron se rige por un principio que en el derecho llamamos pacta sunt servanda, que quiere decir que lo que acordamos entre usted y yo es ley, ¿verdad? Y es válido. La particularidad del contrato de trabajo es que a pesar de que puede haber un acuerdo entre entes privados, también hay un principio con derecho público, porque existen los trabajadores públicos. Entonces, el trabajador público no está exento de la aplicación del Código de Trabajo y de las leyes supletorias que aplican, ¿verdad? Sí es importante que recordemos y que pensemos que igual como hay figuras en los contratos que ustedes vieron, aquí en el contrato de trabajo también tenemos 2 figuras importantes. La figura del trabajador, que es aquella persona física que se obliga a prestar un servicio. Y tenemos la figura del empleador o patrono, perdón, que es esa entidad que puede ser una persona física, una persona jurídica, que va a poner las reglas del servicio que quiere que le presten. Perdón, entonces siempre contamos con esa división de figuras. Ahora, ¿qué es importante? Que en todo contrato de trabajo tiene que haber de por medio las garantías y derechos que están escritas en el Código de Trabajo, y hay leyes supletorias. Por ejemplo, incluimos el Código Civil, podemos rayar hasta en materia penal. Todo tiene, recordemos que en el derecho los asuntos no se resuelven con solamente la aplicación de una ley o de un código, ¿verdad? Siempre todo va de la mano. ¿Qué es importante en el contrato de trabajo? Que se aplican 3 principios generales. El principio de indubio pro operario, que quiere decir que siempre está primero el trabajador y su versión de los hechos es la que se va a creer de primera. Además, esto hace que en un proceso la carga probatoria la vaya a llevar el empleador, por el principio justamente de indubio pro operario. El operario no tiene que demostrar nada. Si yo voy a despedir a alguien, yo tengo que demostrarle por qué lo estoy despidiendo, siendo yo empleador. El trabajador no me tiene que demostrar por qué no quiere que lo despida, por ejemplo. Entonces, ese es el indubio pro operario. ¿Qué pasa en los casos de abuso sexual, por ejemplo? Cuando ocurren en trabajo. En los casos de abuso sexual existe también el principio de presunción iuris tanto, que quiere decir que se cree lo que dice la víctima, pero que se admite prueba, que eso es algo muy importante. Por ejemplo, en derecho público y en los trabajadores públicos, específicamente en instituciones del Estado, este principio es muy importante porque puede afectar la trayectoria y la carrera de años de una persona, ¿verdad? Entonces, creemos lo que dice la víctima, pero aceptamos prueba. Y esa prueba nos puede venir a producir un descargo sobre lo que la víctima está diciendo.
Entonces, ese es un principio que todos debemos conocer y que es muy importante. Tenemos el principio de condición más beneficiosa y de norma más favorable. Eso quiere decir que si hay dos normas que aplican bajo una situación laboral, se aplica la norma que sea más favorable para quién creen, para el empleado, para el trabajador, ¿verdad? Nunca vamos a aplicar una norma favorable para el empleador. Siempre está el principio, por encima de todos, el prooperario. Entonces, eso es parte importante de lo que todos debemos de saber. Ahora, ¿qué es lo que todos también debemos de saber sobre los contratos de trabajo específicamente? Que hay verbales, que hay escritos, que hay indefinidos, que hay por tiempo definido, que hay contratos por servicios profesionales, que hay contratos, por ejemplo, de outsourcing, ¿verdad? Que es cuando prestamos un servicio ajeno a ser directamente contratados por una empresa. Entonces, en cada uno de ellos hay condiciones diferentes. Yo no puedo decir que aplica lo mismo si yo soy un trabajador contratado por outsourcing que si soy un trabajador directamente contratado para una función por un tiempo definido o indefinido. En el Código de Trabajo, en los artículos 18 y siguientes, podemos ver cada uno de esos requisitos. Ahora, tenemos derechos, como lo dije al principio, hay derechos inherentes al trabajo que son los más básicos y que creo que todos conocemos. Preaviso, cesantía, vacaciones. Todo trabajador tiene eso. Y aguinaldo. Sí, claro, que viene de la mano el aguinaldo. Pero es importante también que los trabajadores sepan y recuerden que hay elementos, hay 3 elementos que diferencian cualquier relación y que tienen que existir para que se configure un contrato de trabajo de cualquier tipo. Y esos 3 elementos son la prestación de servicios, tiene que haber una prestación demostrada de servicios, tiene que haber una remuneración, un salario, y tiene que haber un elemento que mucha gente no toma en cuenta, que es la subordinación. Si no existe ese elemento de subordinación y no se configuran esos 3 elementos, podría estar faltando a los principios del contrato de trabajo. Entonces, vean lo importante, por ejemplo, bueno, dentro de las preguntas, ahora les voy a contar una muy interesante que hay ahí, que decía que por encima era un trabajador que estaba contratado por servicios profesionales, pero lo obligaban a ir a una oficina y le daban una camiseta con un logo identificando a la empresa. Ahí hay una relación diferente, ya no estamos hablando de un trabajo de servicios profesionales. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre esas particularidades, porque el contrato de trabajo siempre tiene muchas dudas. Es un contrato muy rico porque nos afecta a todos. Todos en este país somos trabajadores, ya sea profesionales o trabajadores independientes o trabajadores por diferentes servicios, pero todos en algún momento hemos tenido una relación laboral. Entonces, ahora vamos a ver un poquito de esas dudas. Muy bien, en este momento vamos a iniciar con la parte de preguntas y respuestas. Como les dije al inicio del podcast, hemos estado recibiendo en el transcurso de las semanas anteriores una serie de preguntas con relación justamente a los temas que hemos estado presentándoles el día de hoy. Para iniciar, voy a iniciar yo por acá. Me hacen la consulta de cuál es la diferencia entre una conciliación y la transacción. La diferencia reside específicamente en que en la conciliación tenemos la intervención de un tercero, sea bien un conciliador claramente que tiene que estar autorizado o bien de un juez, mientras que en la transacción son meramente las partes quienes llevan a cabo este proceso, sin la necesidad, como bien mencioné antes, de un tercero. Luego, me hacen la consulta en relación a cuáles son los requisitos de un contrato de transacción y aprovecho para comentarles. Este debe tener la identificación de las partes, las pretensiones objeto del conflicto, entiéndase cuáles son los acuerdos que se van a llegar por medio de cada uno de ellos y fuera de esto, la renuncia de las acciones relacionadas con el conflicto. Esto debe presentarse por escrito para que una vez que las partes han llegado a dicho acuerdo, puedan entonces ser homologadas por el juez para dar por finiquitado el proceso, si es que ya existe un proceso judicial. De no ser así, entonces, pues ni siquiera se llega al proceso, simplemente se resuelve el problema como tal. Luego, permítanme para revisar por acá de las otras que tenía, me dicen, hay una materia en la cual no se pueda llegar a un contrato de transacción. ¿Qué opinan ustedes? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Sí? Sí, ¿hay alguno?
Correcto, efectivamente. Hay dos, de hecho, que les puedo mencionar, que sería justamente en materia penal y lo que es en materia de familia. En estos aspectos no se puede realizar un contrato de transacción debidamente a las garantías que cada una de estas materias corresponde. Adicionalmente a esto, nos preguntan que en materia laboral, ¿qué derechos pueden transarse o transigirse? Bueno, justamente se pueden los derechos que son discutibles o litigiosos. Más de eso, lo que son garantías laborales no entrarían en este contexto. Compañeros, les voy a dar la palabra a ustedes para que continúen con las preguntas que han recibido. ¿Quién quiere continuar? Jorge. Bueno, a mí me realizaron varias preguntas. Vamos a empezar con la primera. Un usuario dice, si el pagaré no fue firmado ante un abogado o notario, ¿sigue siendo válido? Sí, sigue siendo válido porque la ley no exige la presencia de un abogado o notario en este caso. Mientras cumpla con los requisitos legales del Código de Comercio y la firma del suscriptor sea válida, sea él el que firmó, no hay ningún problema, sigue siendo válido. Otra pregunta que hacen es, ¿se puede vender o transferir un pagaré? Claro que sí, se puede hacer mediante un endoso y el nuevo adquirente adquiere el derecho de cobrar ese pagaré. Otra, si el deudor rompe el pagaré, deja de deber el dinero. No, porque la ley tenemos varios mecanismos en los cuales podemos demostrar que el pagaré sigue ahí, ¿verdad? Por lo menos podemos presentar lo que son pruebas donde nos demuestre que la persona no ha estado enviando la plata por WhatsApp y todo eso. Entonces, por ese tipo de mecanismo podemos... Sí, lo que son los comprobantes de pago. Igualmente Correcto. me imagino que la persona se refiere a, yo tengo mi copia del pagaré y yo vengo y lo rompo, Sí. pero claramente vos, por Existe ejemplo, otro. exacto, existe la copia tuya, entonces eso se presentaría. Igualmente. De un abogado. Sí, correcto. Y también tenemos las conversaciones y demás de que esa persona está haciendo los pagos correspondientes todos los meses y también podemos hasta tener testigos. Entonces la ley no nos permite que tengamos otras facilidades de prueba, ¿verdad? Correcto. Seguimos con las preguntas y dice, ¿qué pasa si el deudor fallece antes de pagar? No importa. Si el deudor fallece, la deuda no se extingue en ese momento, sino que se sigue cobrando dentro del proceso sucesorio contra la herencia que éste haya dejado y demás. Ahora, pregunto yo, ¿y el avalista no entraría a trabajar en ese aspecto? Sí, también. Si el deudor fallece, y ahí habría que ver si dejó algún bien que pueda responder o alguna garantía, y si no la tiene, ya entraría el avalista. Okay. Ya él tendría que hacerse responsable de esa deuda, correcto, Daniel. Ahora, esta pregunta es para mí una de las más importantes y creo que es algo común que pasa. Dice el último usuario, ¿el pagaré garantiza que siempre recupere mi dinero? No, no necesariamente. El pagaré no va a ser magia, prácticamente. Sí facilita el cobro judicial, pero la recuperación no puede ser efectiva porque se hace efectiva solamente si el deudor tiene bienes que se le puedan embargar. Y de las defensas que pueda plantear también, porque si ya él está en una etapa terminal, entonces él no puede hacer frente a esa deuda. Pero siempre, ya lo lo vamos a volver a mencionar, es el avalista. Para eso tenemos el avalista. Si la persona no tiene bienes, como ya lo habíamos reiterado, él puede responder. El avalista va a quedar a responder por la deuda siempre. ¿Alguien más va con sus preguntas? Bueno, chiquillos, ¿y ustedes qué preferirían? ¿Pagaré? Pásale el micrófono. Gracias. ¿Y ustedes qué preferirían? ¿Pagaré o prenda? Prenda. ¿Qué sería mejor? Prenda. Yo prendo. Si yo soy, permiso. Ajá. Si yo soy el beneficiario, El acreedor. ajá, Sí, si yo soy el acreedor, el- perdón, preferiría la prenda.
La prenda, ajá. ¿Usted? Bueno, yo con la experiencia que estamos hablando, seguiría con la prenda porque es hay un bien que responde por la deuda. En cambio, acá en el pagaré no tenemos nada, solo... Te basas en la buena voluntad. Sí, Correcta. ¿Y qué correcto, pasa? que hay que perseguir a la persona para correcto. Correcto. Y si la persona a cierto momento que se haga efectivo el pagaré no tiene nada que responder, Ujú. uno quedaría desprotegido. En cambio, con la prenda es un bien mueble que está Que puede respondiendo responder, correcto. por la deuda. Sí, esa siento que es una gran diferencia y que es importante que la gente conozca, porque por ejemplo, el pagaré es una garantía personal, ¿verdad? Y la prenda es una garantía real. Sí. Entonces, me da la posibilidad de la prenda e incluso hay una diferencia súper importante también. La prenda se constituye en una escritura y se Correcto. inscribe. Eso nos da una facilidad de cobro grandísima, ¿verdad? A diferencia de un pagaré que yo puedo simplemente hacer entre privados y que tiene legalidad porque el acuerdo entre partes es legal, sí, pero como ustedes dicen, a la hora de perseguirlo, es mejor perseguir una prenda porque tengo más derechos y más posibilidades que perseguir un pagaré. Correcto. Es- Siempre se persigue lo, perdón, y que siempre se persigue lo prendado también, ¿verdad? Bien. Porque el registro no se hace por una mera formalidad. O sea, se registra para que ese bien quede prendado y no pueda salir del comercio de esa persona. Precisamente. Es que siempre que son garantías reales van a facilitar al acreedor porque un título ejecutivo no le da nada a uno. Solo es un título que se puede hacer efectivo el cobro. En cambio, una garantía real, tanto como la prenda y la hipoteca, Es una seguridad. es una seguridad, claro, para el acreedor siempre, ¿verdad? Y en lo que hablabas ahora, por ejemplo, en el caso de fallecimiento del deudor, ¿verdad? En el caso de fallecimiento, cuando tengo un pagaré, fallece la persona y yo tengo que irme o contra el avalista o contra su herencia o contra lo que pueda perseguir. Hay que ir a pelear. Hay que ir a Exacto. pelear. Pero en una prenda fallece el deudor y yo me voy en el bien. Sí, hacemos Voy y persigo efectivo el el bien cobro. y me cobro con el bien. Si fuera un vehículo, Porque se el le bien pone- tiene que responder por la deuda. Yo no voy a establecer una prenda, digamos, de 100 millones con un Hyundai. No me va a alcanzar Ajá. para pagarme. Pero si yo voy a responder por una deuda de 1 millón con un Hyundai, pues puede ser que me alcance. ¿Verdad? Entonces tiene que responder y la prenda me va a ser suficiente para pagar lo que me deben. A Eso- diferencia de un pagaré. hay que explicarle al usuario prácticamente que no debe confundir lo que son las prendas, la hipoteca y lo que son también los préstamos bancarios. Porque ¿qué pasa cuando el deudor en un préstamo bancario fallece? Se extingue la deuda. ¿Por qué? Porque hay seguros contra muertes. Entonces, en ese caso, la deuda queda extinguida. En cambio, extinta, correcto. Y ahora, si en el pagaré la persona se muere, ahí entra a relucir. La herencia y todo. Sí, pero también viene el avalista, correcto. Él es el que va a responder. Por eso, para que no se queden con un colocho en su mente, le explicamos esas diferencias. Pues, Sí. bueno, aprovechando también, me dicen como de que no quedó tal vez bastante claro que es una sociedad mercantil, porque mencioné cómo se constituye, pero al final tal vez no expliqué qué es. Bueno, sociedad mercantil es un género y hay distintas especies, porque hay de todo tipo. Están las sociedades, las más conocidas son las sociedades anónimas. Después están las sociedades de responsabilidad limitada. Después está la sociedad en nombre colectivo, que son de las sociedades como más nobles, porque son en las que se responde con todo el patrimonio. O sea, yo o todos los que estamos acá presentes decimos, vamos a hacer una sociedad en nombre colectivo. Si nosotros... Comandita simple. En comandita Tenemos simple. la sociedad en comandita simple ahí en esa categoría, ¿verdad? También. También esa categoría, pero les decía sobre la en nombre colectivo que la característica muy noble que tiene es que todos contraemos una deuda, tenemos que pagarlo de nuestro patrimonio. No es como en la sociedad anónima donde ponemos cierta cantidad de capital, perdemos por una deuda, por una mala inversión,
Entonces, el capital que pusimos es lo que perdimos. Pero en la sociedad de nombre colectivo, quedamos, se nos va todo. Lo Se nos va personal y todo. lo que invertimos. Sí, hay que tener cuidado porque las sociedades anónimas son limitadas. Ellas protegen tus bienes prácticamente. En cambio, las demás son de carácter solidario, correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno quedó mal, todo el resto tiene que asumir la deuda. Entonces, esa es una de las características importantes también. Y viendo tal desventaja, tal vez a algunos les surgirá la duda, entonces, ¿quién en su sano juicio haría una sociedad en nombre colectivo? ¿O para qué? ¿Para qué voy a hacer eso teniendo la sociedad anónima, teniendo la sociedad de responsabilidad limitada, teniendo la sociedad en comandita? O las empresas de responsabilidad. Ajá. Pues hay una ventaja. Lo que pasa con esto es que vos o la sociedad en nombre colectivo va a pedir un crédito al banco y se lo dan más fácil. Se lo dan más fácil. ¿Y esto por qué? Porque tu patrimonio, Tiene más respaldo. tu patrimonio está en juego. Normalmente eso se hace entre personas muy conocidas porque es así. Hay Sí, un correcto. riesgo muy latente, ¿verdad? Sí, que no, una eso- persona falle y quedamos No, respondiendo totalmente porque la deuda, como las sociedades a nombre colectivo, la deuda, por supuesto, sigue la misma lógica. Sí. Sí. ¿Sabe? Bueno, de hecho, a mí una de las sociedades que más me gusta, creo que por el hecho de que es la combinación literalmente entre la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, es la sociedad en comandita. Porque justamente, o sea, los administradores, las personas que administran, en este momento no preciso el nombre, eran comanditados y comanditarios, pero no recuerdo muy bien la diferencia. El comanditado es la persona que se hace cargo de la administración. Y los comanditarios son las personas que son los inversionistas en esa sociedad en comandita. Entonces, en este caso, los comanditarios, dijiste. Los comanditarios son los inversionistas. Ok, los comanditarios son los que responden simplemente con lo invertido. Claro. Y los que son los comanditados Son los administradores y son los que responden, eso sí, como con todo, digamos, con Son el patrimonio, solidarios. son solidarios. Ah, ok. Sí, unos aportan patrimonio y otros Otros aportan aportan, ajá, su el trabajo. Eso es por así una. decirlo. En realidad, la sociedad en comandita simple no es común, pero sí es muy importante porque se diferencia de los inversores y los administradores. Y lo que más da la importancia es que los inversores no pueden meterse en la administración. Si ellos se metieran, ya quieren como un comanditado y ellos... No está legalmente avalado que un socio comanditario intervenga en las, digamos, en la administración, en las relaciones. Ahí yo soy un socio comanditario Y si y lo solamente hace, pongo mi dinero. Ajá. Y Si si lo lo hace, Y si lo hace, empieza a responder de forma solidaria. solidaria, correcto. como un comanditado. Porque Como básicamente comanditado. cambia el rol. exactamente. Así que Pero en primera instancia, uno tiene que tener muy claro que si usted es comanditario, usted va nada más a poner el dinero. sí, así es. Pone su dinero y se aparta de las decisiones. Y es confiar casi que a ojos cerrados en los otros socios, ¿verdad? Confiar en su administración, en su criterio, en que van a invertir bien ese dinero que yo estoy poniendo. Y ahí vienen muchos riesgos. A pesar de que es una sociedad que uno puede decir, sí, qué bonita, como dijo San, es como una combinación, pero a mí me parece riesgosa. Es riesgo. Yo sería muy precavida si decido ser un socio comanditario, A mi criterio, porque me estoy gusta poniendo a más jugar mi plata. la sociedad anónima, Sí, porque tras de que me protege correcto. mis bienes, porque la sociedad anónima responde por lo que ella haga, porque Ajá. ella tiene su propia cédula, ella es independiente. Ahora, eso cuando quiero trabajar con otras personas, ¿verdad? Cuando quiero asociarme, o Sí. tener socios, o tener cuotistas y demás. Pero, por ejemplo, está Accionistas. la empresa, sí, en el caso de la sociedad anónima. Pero, cuando yo quiero trabajar yo y poner mis bienes seguros aparte de mi patrimonio, entonces yo puedo construir una empresa de responsabilidad Correcto. limitada. Y entonces ahí separo. Y no lo se que es- necesitan muchas personas. No, es que es mía, es individual, es una solamente empresa dos. individual, exactamente. Entonces separo mi plata personal o mi patrimonio, que es el término correcto, mi patrimonio personal del patrimonio de la empresa. Correcto. Y ya ahí en una situación de X cosa donde tenga que responder,
va a responder primero lo que tengo en esa empresa que configuré y mi patrimonio va a estar a salvo. Así es. Eso cuando quiero trabajar solo, ¿verdad? Pero como les digo, hay mucha gente que quiere asociarse para hacer otro tipo de negocios. Sí, también hay una que se ve muy poco, pero eso no le quita lo interesante a las sociedades de capital variable. Acá se suelen escuchar muy poco, en México son un poquito más comunes, pero también responden a la dinámica que el derecho mercantil tiene. O sea, al final, como dije en un principio, el derecho mercantil o comercial exige rapidez, exige respuesta ya, no exige procesos como podemos ver, que siempre hago la salvedad de que en los trámites civiles siempre van para mucho tiempo y las empresas ocupan respuesta ya. Por eso es muy común que inclusive, tratando de vincular un tema con otro, que las empresas con sus trabajadores o quienes prestan o prestamistas de servicios hagan contratos de conciliación o de transacción previos a cualquier desacuerdo que podría darse en ambas partes, porque la jurisdicción pública es muy tardada. Entonces, por eso ahora vemos que la jurisdicción privada está teniendo una relevancia increíble, viendo la mora judicial no solo de este país, sino a nivel regional, por categorizarlo. Hay un punto que es importante que aclaremos, porque Juan habló sobre sociedades mercantiles, ¿verdad? Y son todas estas que hemos hablado. La que yo les decía, la empresa individual de responsabilidad limitada, ella como tal no es una sociedad mercantil, porque ella nace de la voluntad de una persona. Para que haya una sociedad mercantil, tiene que haber un acuerdo de voluntades entre más personas, aparte de lo que yo quiera. Entonces es una gran diferencia que sí tiene que quedar claro para las personas, que la figura existe y que a mí me parece que es una figura muy buena, pero que para que sea sociedad mercantil tiene que haber un acuerdo de voluntades y en ella está solo mi acuerdo, ¿verdad? ¿Vas a continuar con más preguntas? Bueno, para terminar, con la reforma que se hizo de que ahora toda sociedad tiene que tener un correo, se pregunta de cuáles son las consecuencias de no haberlo inscrito antes del 5 de junio, que por cierto, si una prórroga al 5 de septiembre, sé que de este año, 5 de septiembre de 2026. Entonces, ya saben, después del Mundial no tienen excusa. Bueno, las consecuencias es que el registro va a congelar todas las sociedades que no presenten un correo. Un correo, porque inclusive se protestó que para la inscripción del correo se estaba cobrando y a tasas, pues tal vez no de las más cómodas. Yo creo que acá entre los presentes tenemos alguien que podría decir que no estuvo satisfecho en el proceso. Nos ahorraremos nombre, pero ahora ya no tienen ni esa excusa. O sea, ahora la inscripción es gratis y la consecuencia es que la tienen congelada. ¿Qué quiere decir esto? Que para solicitar un préstamo bancario no pueden. Para solicitar cualquier tipo de trámite con el registro en nombre de la sociedad, dígase para participar en alguna concesión estatal, no pueden. Entonces, sí, las consecuencias son no son irreversibles, pero sí son fuertes, sabiendo de que un correo electrónico tiene un costo. No tiene costo. ¿Tiene un costo qué? Solo por poner tus datos. Ahora hay que pagar. Solo poner tus datos. Y eso le corresponde más que todo, Juan, al gobierno prácticamente. Vos constituiste y él debería de poner en la escritura pública el correo de una sola vez. Uno no tendría por... Bueno, pero es que depende, porque hay sociedades que están constituidas desde hace muchísimos años. Bueno, entonces, en la actualidad, la virtualidad es algo muy normal, ¿verdad? Que todos lo manejamos, pero hay personas que tienen sociedades constituidas desde tiempos donde el correo era .cr. Pero siempre es justo de pagar un correo, de pagar un notario para incluir un correo.
No, pero es que lo que estaba mencionando Juan en este momento es que la inscripción del correo o la elaboración del correo más específicamente no tiene ningún costo. Sin embargo, y eso era justamente lo que quería mencionar, y creo que a todos nos ha pasado, después de cierto tiempo, Google, por ejemplo, empieza a cobrarte por espacio, porque ya no tienes espacio. Entonces, ¿hasta qué punto de verdad es gratuito, verdad? Porque realmente se te llena el espacio, abro y cierro comillas, porque realmente no es que se llene el espacio, sino que después de una X cantidad de tiempo salen con esa excusa y te hacen un cobro X. Sin embargo, es un costo mínimo para, digamos, todos los beneficios o las necesidades que realmente tenemos en relación al uso del correo como tal. Sí, en realidad yo siento que no está tan descabellado el hecho de pedir que se inscriba un correo. ¿Por qué? Porque ahora todo se comunica vía correo. Entonces, por ejemplo, una notificación judicial o una notificación de cualquier otro tipo, el correo es un medio válido de notificación. Sí, es muy importante. Entonces es importante porque ya las direcciones físicas prácticamente no son tan válidas como en otro momento. Aparte de la seguridad que hay justamente con las direcciones físicas, porque hoy estoy aquí, pero mañana me puedo pasar a otro lado. Claro, es que el domicilio social o contractual puede variar en cualquier momento. Precisamente, entonces a razón de eso, definitivamente el correo electrónico es sumamente importante para este tipo de trámites. Sí, es demasiado importante porque ya estamos en la virtualidad, ¿verdad? En estos tiempos. Lo que pasa es que normalmente los dueños de la empresa entraron en una molestia porque era un requisito hacerlo con un notario público, ¿ves? Pero la gente se pregunta, ¿qué injusto es ir a pagar a un notario para poder ingresar un correo? Sí, solamente es que vamos a ver, hay personas de personas, ¿verdad? Yo creo que el ir ante un notario nos da una solemnidad que le va a dar esa seriedad a la empresa, ¿verdad? Hay gente que de repente, si lo hubiera hecho solo, pone el correo losgatitosositosfelices.com y lo pone, ¿verdad? O lo inscribe así, pero yo siento que a mí me haría vergüenza ir ante un notario y decirle, vea, el correo que voy a inscribir para mi sociedad es Los Gatitos Ositos Felices. Es un tema más ¿verdad? Sí, de solemnidad que tiene que tener los trámites. No, y por esto es que existió esta prórroga, porque le hicieron ver al registro que no es justo. Entonces hay que ver con esta prórroga en qué termina este dilema. Es un dilema muy importante, pero creo que afecta a las personas empresarias. Vamos a ver en qué termina. Tal vez a los pequeños. Sí. Porque pero hay empresas grandes, sacar eso es... sí. Sí, y es una piedrita que te puede entorpecer, como te digo, o sea, para lo que hay que hacer, el costo de lo que hay que hacer, el costo de lo que te puede trabar. Exactamente, imagínense que su empresa esté inscrita para poder optar por una licitación. Ok, perdón. Una de las preguntas también que tengo es legal seguir usando las tradicionales cartas de poder para la toma de decisiones corporativas bajo la nueva reforma del Código de Comercio? A ver, en la práctica esto se eliminó porque, como dije antes, la carta de poder era básicamente un endoso en cualquier hoja, firmabas y ya está. No necesitaba ninguna autenticación notarial. Ahora no. Ahora lo que se ocupa un poder especial formalizado y la firma tiene que ir totalmente autenticada por un notario público. O sea que prácticamente la carta poder pasó a desusarse por una cuestión de que si bien la tendencia es ir hacia la rapidez en el código, en derecho comercial, todavía hay que respetar ciertas cuestiones, como ya dije, que las votaciones tiene que darse la importancia del alcance que puedan darse, porque en una votación, como ya dije, se puede distribuir cómo se puede distribuir los dividendos, o inclusive se puede aprobar o no si se va a vender o no un bien de la sociedad. Sí, es una solemnidad como el correo. Sí. Por acá me preguntan
Surgió una gotera terrible en el techo de la casa que alquilo. ¿Me toca pagarla a mí como inquilino o al dueño? Bueno, en este caso, estrictamente le correspondería a lo que es el arrendador, porque si bien la persona, que en este caso es el inquilino, tiene la obligación de cuidar el bien que se le entrega, sí es responsabilidad del propietario, pues, conservar el bien en el estado para que pueda servir para lo que está destinado. Entonces, en este caso sería, pues, estrictamente el arrendador, pero está la posibilidad de que, por ejemplo, si el arrendador no hace, por ejemplo, en ciertos días un arreglo, si el inquilino puede hacerlo y lo rebaja simplemente de lo que es el pago del alquiler. Vamos a ver por acá. Pero importante que el arrendatario tiene que haberle comunicado, ¿verdad? Al arrendador que pasó eso, porque hay mucha gente que simplemente pasó, no comunica, arregla y después rebaja. Pero la ley no dice eso. La ley dice que hay que comunicar al arrendador. Ahí los gastos ordinarios y extraordinarios, ¿verdad? Que cada uno le corresponde a diferentes tipos, como al arrendador y al arrendatario diferente. Por acá también preguntan, ¿el dueño de la casa puede entrar a revisar la propiedad cuando quiera si me avisa unas horas antes? En realidad esto sería de forma muy arbitraria, entonces no. Si, digamos, perfeccionado en el contrato, por ejemplo, si se estipuló que el arrendador va a ir cada 3 meses, por ejemplo, para revisar cómo está la propiedad, no tanto como para vigilar lo que haga el inquilino, sino como para cerciorarse de que el bien que está prestando esté en óptimas condiciones, mientras esté pactado, todo está bien, pero sí, pues no puede ingresar arbitrariamente. Ajá, sí. O sea, ya también, por ejemplo, antojadizamente si es una situación de fuerza mayor o una urgencia, por ejemplo. Pero también podría, sí él puede entrar, pero se tiene que poner de acuerdo primero con el arrendatario para poder ingresar. Él le tiene que avisar 15 días antes como mínimo para que la persona, si la persona puede, entonces llega a un acuerdo y él ingresa cuando el arrendatario lo permite, ¿verdad? Y tiene el tiempo. También por ese lado sí puede ingresar, pero arbitrariamente no. O sea, es permitido solo si es consensuado. Correcto. Correcto. Porque, o sea, es el dueño, pero a la hora de darle temporalmente el uso y goce a lo que es el inquilino, pues obviamente tiene que respetar el espacio. Sí. Vamos a ver, por aquí también dicen, ¿qué pasa con el depósito de garantía? ¿El dueño se lo puede quedar para pagar el último mes de alquiler? ¿Ustedes qué dicen? Gracias. Diría que no, porque justamente es desvirtuar lo que corresponde al depósito de garantía, el cual está para ver aspectos como deterioros que se hayan gestionado durante el uso del bien, asimismo como lo que son los recibos de servicios públicos que queden pendientes. Recordemos que una vez que una persona finiquita su contrato y se retira, como trabajan los servicios públicos, ¿verdad? Que son como un mes de retraso, por decirlo así, entonces vamos a tener que cubrir lo que son los costos, sea bien de pintura si se requiere, o como en este caso que mencionaba, el pago de los servicios públicos que han quedado todavía con el consumo que tuvo el arrendatario en su momento. Bueno, yo discreparía un poco del compañero, ¿verdad? Para mí que sí lo puede utilizar, porque si la persona tiene... Se está hablando en calidad de arrendatario. Sí, es que... Ahora, también habría que tomar en consideración esto, o sea, si es que la persona se está retirando y no está pagando el alquiler, es parte de la garantía, pero si no, o sea, si la persona está justamente cumpliendo mes a mes, informó correspondientemente de que ya va a finiquitar el contrato y que se va a retirar del domicilio, entonces, para el único fin que tiene la garantía es precisamente para lo que yo acabo de mencionar. Sí, yo discrepé un poco porque a mi criterio sí se podría, pero digamos, la propiedad está en óptimas condiciones. El arrendatario sí pagó los servicios, los tiene al día y demás, pero él habla con el arrendador y le dice, mira, no te puedo seguir pagando. No puedo pagar esta mensualidad, voy a dejar todos los servicios al día, entrar a la propiedad, mirarlo y demás, podemos rebajarlo del depósito. Yo creería que sí se podría en este caso. En realidad, no. Y eso es un error muy común.
En realidad eso pasa muchísimo, pero el uso exclusivo de la garantía es únicamente para lo que mencionaba Daniel. Para, por ejemplo, si hubo algún tipo de daño que hay que reparar, entonces se paga con ese dinero de lo que es la garantía. Si no se, o sea, lo que es el pago del mes tiene que ser aparte, por completo. Y también tener en claro que el depósito se tiene que devolver, ¿verdad? Sí, no hay que usarlo para, si hay sobrante, sino es que hay que utilizarlo para cualquier tipo de arreglo que haya sucedido mientras el inquilino estaba habitando el Y bien. creo que también es importante que la gente tenga claro que el depósito de garantía se devuelve de la misma manera en que se pagó, ¿verdad? Porque hay mucha gente que pacta que el depósito de garantía se paga en 2 tractos. Uno diferente, 15 días de diferencia o un mes de diferencia. El arrendador tiene 30 días para devolver el depósito Correcto, de garantía. el depósito de garantía. Y hay algo muy importante para que las personas lo sepan. El depósito no puede superar lo que el monto de la renta, digamos. Eso es ilegal. Sí, si yo pago 200 de alquiler, no me pueden cobrar 250 de depósito de garantía. Tiene que ser o igual o menor del precio de la mensualidad. Acá hay una pregunta que sinceramente quisiera que la analicemos, porque dicen, si firmé un contrato por 1 año, ¿el dueño me puede echar a los 6 meses solo porque quiere vender la propiedad? ¿Hay algo un poco extraño en esta pregunta? Yo voy a decir que no, en primera porque tal cual como lo establece la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, el plazo mínimo es de 3 años, empezando por ahí. Segundo, está justamente el contrato en sí, que debe de respetarse y no puede ser, o sea, no pueden sacar a la persona al momento, tiene que respetarse el plazo respectivo. Entonces yo voy a decir que no. Sí. Bueno, yo igual que Daniel, igualmente al momento de que haya un rompimiento contractual, lo que tiene que hacer el arrendatario, el arrendador no es echar a la persona, sino que él tiene que proceder bajo las vías legales y proceder con un desahucio, por lo menos esperar la resolución judicial para poder echar a la persona. Él no tiene el derecho ni la facultad para decirle te vas. Igualmente el contrato viene siendo prácticamente nulo, aunque se hubiera pactado 1 año, son los 3, pero aunque diga 1 año no es válido. La ley lo ve por los 3 años que lo indica la ley de urbanos y suburbanos, ¿verdad? ¿Algo más para decir ustedes? No. No, concuerdo con lo que dice. Sí, bueno, concuerdo. Hazel. Dale. No, ibas a presentarnos preguntas. Bueno, no vas a decir nada más. No ha terminado. Perdón. No, iba a contestar ya la pregunta. Que bueno, así como lo dicen los compañeros, no pueden echarlo, bueno, no pueden echar a la persona si firmaron un contrato de 1 año, que, aclaración, así como lo dijeron otra vez los compañeros, el mínimo estipulado por la ley de arrendamientos suburbanos y urbanos es... Suburbanos. Urbanos y suburbanos. Urbanos y suburbanos es de 3 años. Así que el contrato de 1 año en realidad no sería válido, pero en dado caso no se puede echar a la persona con solo 6 meses de alquilar la propiedad, porque, bueno, el plazo de lo que es el contrato es de acatamiento obligatorio, porque de hecho Hazel lo mencionó al inicio y es el principio de fuerza vinculante, que es el pacta sunt servanda. Y si, por ejemplo, existe, sí hay que decir que existe lo que es el desalojo anticipado, pero esto solamente tendría que ser con una justificante, digamos, por causales muy específicas, que sea, por ejemplo, como un incumplimiento contractual por parte del arrendatario, no del arrendador. También creo que algo que debe tomar en cuenta la población en general cuando hace arrendamientos es que la prórroga del plazo de arrendamiento es tácita. Si se pasaron los 3 años y no se dijo que se iba a desalojar, no se informó al arrendador del desalojo, que ya usted se iba a retirar de la propiedad, se vuelve a correr el plazo otros 3 años. Entonces hay mucha gente que cree y está esperando que se cumplan los 3 años. Y se cumplieron, pero no hubo ninguna conversación, no se dijo ya
se cumplió, ya se Una terminó el renovación contrato de y demás, contrato no se permite. se hace tácitamente, vuelven a correr, así usted que tenga un día, pasado el tiempo, empezó a correr el plazo de los 3 años y no se puede interrumpir, ¿verdad? Porque ya ahí entra otro proceso. Exactamente. Y solamente para hacer una aclaración, no es que el contrato, por ejemplo, en la pregunta que nos hacen, no es que el contrato de un año sea inválido. Lo que sucede es que a términos legales, aunque el contrato diga un año, va a ser por los 3 años. No es que el contrato queda automáticamente inválido o nulo. El contrato mantiene su vigencia y todo lo demás. La que tiene exactamente. Es la cláusula la que tendría la nulidad. Y con esto quiere decir que todos los acuerdos, todos los demás acuerdos que estén dentro del contrato, el pago de los servicios, el uso del domicilio, las fechas de pago, el monto convenido y demás, todas estas cosas que van dentro del contrato mantienen su validez y su vigencia. Lo único que va a variar es precisamente el tiempo, el periodo de vigencia de dicho contrato, que como bien ya lo mencionó Hazel, pasados los 3 años, si ninguna de las dos partes estuvo en desacuerdo de finalizarlo, simplemente automáticamente se vuelve a dar la prórroga del mismo. Vamos a darle un tip, no sé si Samantha acá está terminando, pero en el tema de arrendamientos le vamos a dar un tip al usuario, que no se deje llevar por lo que dice el arrendador, porque en este caso el contrato es válido tanto verbal como escrito, ¿verdad? Entonces, si un arrendador le dice, mira, hicimos un contrato verbal, pero ese contrato verbal yo te dije que era por 6 meses, no, siempre aplica para los mismos 3 años, ¿verdad? Claro. Ese es un tip muy importante porque hay personas que no saben este tipo de tips y entonces eso les sirve porque, y lastimosamente acá en Costa Rica tenemos mucha gente que anda alquilando, ¿verdad? Y entonces eso es un tip para la vida. Otra cosa muy importante creo que es el hecho de que independientemente del contrato, las personas de verdad tienen que sentarse a leer lo que van a firmar, porque muchas veces las personas no leen y simplemente o firman o no saben qué es lo que están firmando. Hay una cláusula abusiva, ¿verdad? ¿Y cómo se llama el podcast? Use la letra pequeña. Es muy importante literalmente saber lo que uno está firmando, porque de hecho hay una resolución que me quedó muy en la mente, que sinceramente no recuerdo cuál es, digamos, pero básicamente era sobre un condominio y se trataba igual de un contrato de arrendamiento. Era una muchacha que tenía varios perros y se hace de un perrito Rottweiler. Entonces empiezan los vecinos a quejarse y a decirle, no, que usted no puede tener el perro aquí, ese perro es peligroso. Ella básicamente se queja con lo que es la administración del condominio y le dice, es que ustedes están discriminando al perro porque simplemente por ser de esa raza ya le adjudican el hecho de que es peligroso y no sé qué. Y se hizo todo un tema y la muchacha ahí metiéndole derechos al animal y demás. Pero ¿qué pasa? En el mismo contrato que ella firmó decía, no se permiten animales, pero no se permiten perros de raza tal, Rottweiler. Y venía la raza. Y ella misma firmó el contrato. Ella hizo un incumplimiento contractual en ese momento. Y ella misma estaba peleando porque ella decía que no, que el perro sí se podía tener ahí porque era manso, digamos. Ahí donde tienen que leer bien lo que están lo que uno firmando, ¿verdad? Porque ella está haciendo el reclamo, pero sin saber que está haciendo un rompimiento contractual. Ella un misma, incumplimiento. Sí, ella está incumpliendo lo mismo que ella firmó, pero eso que pasó, no leyó. No usó la letra pequeña. Sí. No usó la letra pequeña. Ok, bueno, para ir cerrando un poquito esta parte de preguntas, vamos a resolver o a tratar de pelotear entre nosotros las preguntas que nos llegan sobre el contrato de trabajo. El contrato de trabajo en realidad tiene cualquier cantidad de dudas y aunque parezca tan común y sea tan cotidiano y hayan cosas que uno dice, eso lo deberíamos de saber todos, en realidad no. Pero aquí hay trabajadores muy desprotegidos. Hay una muy interesante, quiero que la escuchen esta para que me den su criterio antes de que podamos responder. Dicen en la pregunta, imagínense que tengo una discusión acalorada con mi jefe y en el calor del momento le dije, ¿sabe qué? Renuncio. Me fui para la casa, se me enfrió la mente, lo pensé y al día siguiente llegué a trabajar diciéndole a mi jefe que fue un impulso.
pero mi jefe me dijo, no, ya usted renunció. Entonces, ¿tiene el derecho mi jefe de decirme eso? ¿O tengo yo como trabajador el derecho de decirle, no, disculpe, vea, fue un impulso? ¿Qué creen? Yo opino que no. ¿Que no qué? ¿Que O no? sea, que no tiene derecho a que lo restituyan en su puesto por lo siguiente. A mi criterio, en el momento en que usted expresa su decisión a renunciar a la labor que realizaba en la empresa y su jefe la recibe y se la acepta, la renuncia es válida. Ya lo hemos mencionado acá, estamos ante un contrato verbal, es una acción verbal que tiene justamente su peso legal. Por tanto, yo voy a decir que no tiene derecho que lo vuelvan a restituir. Vuelvo a discrepar, lastimosamente voy a discrepar del compañero nuevamente, pero de ahí, como dice Hazel, no sabemos si estamos para aprender, tanto el usuario como nosotros mismos, por lo menos en mi caso, pensaría que sí. Se puede retractarse. Sí, se podría retractar porque de ahí, yo pensaría que en el momento la persona está pasando por alguna situación, se molestó y él lo dijo sin medir. Cuando él dijo, yo renuncio, se fue a su casa y luego, uy, me arrepiento porque estaba bajo un momento de ira o no sé qué preocupación, al día siguiente, si él no ha firmado, pretendo que sí se podría retractar. Mientras no haya firmado ninguna carta, estaría pensando que sí podría retractarse. ¿Qué piensan, chicos? En realidad yo creo que pienso exactamente igual que Jorge. Yo siento que una cosa es el hecho de querer renunciar de verdad y otra tal vez, como decía, como tal la pregunta, en un momento acalorado, ya dejarse llevar por los impulsos, dejarse llevar por las emociones, yo sentiría que sí tiene, Que sí puede ajá, que sí puede retractarse. ¿Juan? Yo por acá, en un primer momento pensaría que no, pero me sorprendo honestamente y yo creo que voy a adelantar un poquito de respuesta de cómo la jurisprudencia está volcándose a cada vez darle más peso a la palabra. O sea, estamos volviendo a un tiempo donde lo que decís, lo que dijiste es palabra que vale para algo porque como dijeron los compañeros, tienen razón. Ahora no todo es por escrito. Tienen una lógica de lo que dicen. Y si se arrepintió, y si cambió de parecer, y si no lo dijo en el mejor de los ánimos, eso puede pasar. Pero al final lo que la Administración de Justicia ha dicho, no. Cuide lo que vaya a decir. No ande diciendo cualquier cosa. Porque lo que dice, ahora sí tiene peso. Ahora sí tiene importancia. Tiene peso de ley. Sí. Es literalmente todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Callado se ve más bonito, dice. Sí. Bueno, en realidad, y la respuesta correcta es que las dos posiciones tienen parte de verdad. ¿Y por qué? Porque el derecho está hecho para buscarle la comba al palo, como dice la gente en su lenguaje cotidiano, ¿verdad? Es cierto lo que dice Juan, por un lado, tenemos que cuidarnos de lo que decimos, ¿verdad? Hay una cosa muy importante que es la inteligencia emocional y en los contratos de trabajo y en el trabajo en general es algo que debemos de cuidar mucho porque usted en el calor de momento puede decir me largo, me voy de aquí, ya no aguanto más esto y ya, renuncio. Y va a valer su palabra. Pero por el otro lado también están las leyes que nos protegen. Entonces, ¿qué pasa? El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades, como lo hemos dicho. Usted al decir renuncio está expresando su voluntad y ya ahora está dejando esa capacidad de retractación en el patrón. Entonces hay dos posibilidades. Posibilidad 1, que el patrón no sea muy bueno, aprecie su trabajo, comprenda lo que pasó y diga, ok, está bien, no entiendo lo que pasó, vamos a tratar de buscar una solución. De aquí para adelante vamos a manejarlo así, usted está en su puesto y no pasó nada. O que el patrón diga, no, lo siento, ya usted dijo que renunciaba, yo no estoy de acuerdo con que usted regrese, ya ahora es mi potestad, si usted se queda o no, entonces váyase. El despido, la renuncia procede. Como dice Juan, la sala segunda, que es la que se encarga de los
casos de trabajo, cuestiones laborales, sí ha pronunciado y sí ha dictado jurisprudencia respecto a esto. Entonces hay una que es la 2292 del 2022, donde dice expresamente que la única manera de que esa renuncia verbal no sea válida es si usted logra demostrar que hubo coacción o que hubo un despido encubierto, donde el jefe lo acorraló a usted, donde le dijo tiene que decirlo, tiene que hacerlo, o haga la carta, o por algún medio lo coaccionó. Exactamente, por algún medio. Entonces vean como los dos llevaban razón, ¿verdad? Lo de Jorge dijo, sí, puede ser que no sea válida porque no sé las circunstancias, porque hay que evaluar qué le pasó a la persona y hay que evaluar si hubo coacción, por ejemplo. Entonces, esta pregunta es muy importante y me parece que es importante de que la tengamos en cuenta y presente. Nos pueden despedir por lo que digamos, pero también hay que evaluar las circunstancias de lo que pasó en ese momento. Por aquí también nos preguntan, ¿me pueden obligar a trabajar un día feriado? ¿Y cómo se paga si lo trabajo? ¿Qué crees, Juan? ¿Se pueden obligar a trabajar un feriado? Si me pueden obligar a mí a trabajar un día feriado aquí en Costa Rica. Caramba. Yo te diría que sí. Yo te diría que sí. Yo te diría que sí porque, a ver, la respuesta instintiva sería no, ¿cómo me van a obligar a mí a trabajar en un día feriado? Si debería yo estar descansando. Y muchas veces pensando, esa postura se piensa, ¿verdad?, desde el trabajador, que es lo más lógico. Pero también después recordemos que nosotros somos usuarios de los servicios que una persona trabajadora tiene que brindarnos. O sea, imagínense si no hubieran choferes de buses en los días feriados, si ninguno trabajara, ¿qué pasaría? No nos moviéramos. Si ninguna persona que atiende en México se le dice en Oxxo, en una MPM, en un día feriado, si todos dijeran no, hoy no quiero trabajar el día feriado, no me importa, ¿cómo haríamos? Bueno, dijo Jorge, vamos a discrepar de eso, porque resulta que por algo los trabajadores tienen una protección legal que es el Código de Trabajo, ¿verdad? Y en el Código de Trabajo específicamente se regula que efectivamente a usted no lo pueden obligar a trabajar un día feriado, ya sea de pago obligatorio o de pago no obligatorio, porque recordemos que en Costa Rica hay dos tipos de feriado, ¿verdad? El pago obligatorio y no obligatorio. ¿Qué pasa ahí y cómo resolvemos eso que usted está diciendo? El patrono tiene que tener la capacidad de resolver eso que usted está diciendo. Ningún chofer quiere trabajar en la empresa de buses, el patrono tiene que buscar un chofer que vaya a trabajar, que pueda cubrir esa ruta, que pueda hacer trabajar en ese día feriado. Uno como trabajador tiene la libertad de decidir si trabajo o no, si trabajo ese día feriado. Y obviamente si lo trabajo va a haber un pago de por medio, ¿verdad? No va a ser un día ordinario. Una remuneración extraordinaria. Tiene que haber esa remuneración, correcto. Ahora, como lo vimos al principio cuando hablamos de contrato de trabajo, si estamos hablando de trabajo o de empleados del sector público, ahí sí las cosas son diferentes. Porque, por ejemplo, hay servicios esenciales que no pueden desaparecer. Un doctor no puede decir, es feriado, no trabajo. Hoy no pero. De turno. Exactamente, hoy no pero. Pero, digamos, ¿saben qué es una duda que a mí me causa? Es el hecho de que existen personas que están contratadas, valga la redundancia, por contrato laboral, y otras que son contratadas esporádicamente. Digamos, las personas que hacen tal vez medio tiempo y no están por contrato, sino que simplemente es algún trabajador ocasional. Ajá. ¿Esto también aplicaría para ese tipo de...? No, es que ahí cambia. Ahí cambia, porque no está bajo el régimen del contrato. O sea, es que es otro tipo de contrato. Esto estamos hablando, por ejemplo, esto de ordinarios. Estamos hablando de trabajadores con las jornadas legales en Costa Rica, ¿verdad? Las jornadas completas o medias jornadas. Pero, por ejemplo, ya un trabajador por servicios profesionales tiene otro tipo de contrato y tiene otras regulaciones. Ok. Pero, sin embargo, a tu pregunta, si fuera justamente por servicios profesionales y demás, ¿no lo pueden obligar? No, porque no entonces habría una subordinación y entonces se volvería un contrato ordinario, lo que haría justamente que tampoco lo pueden obligar porque entonces sería justamente ahí está ligada otra pregunta que nos hicieron. Vean esta pregunta que dice esta pregunta: me contratan por servicios profesionales, pero tengo un horario
un jefe y voy a la oficina. ¿Es legal? Vea lo que están diciendo. Me contratan por servicios profesionales, pero le dan un horario jefe y oficina. Daniel O sea, ya se la respondió. Y seguro le dan hasta camiseta con el logo y gafete, ¿verdad? De acceso. Eso no es Si un tiene contrato cuatro, de servicios si tiene cuatro profesionales. patas, cola y ladra, ¿qué es? Perro. Exactamente. No puede ser como las aguas del Chavo, ¿verdad? Que sabe a limón, es de tamarindo. Exactamente. Sí, pero eso usualmente, los patronos normalmente engañan al trabajador, porque si los contratan por servicio profesional o por medio tiempo y quieren que haga las mismas obligaciones. Es más, en un servicio profesional le dice que entre a una hora y también... No se puede. Sí, no porque se puede ya hay porque- subordinación. Recuerden Correcto. que la relación laboral tiene 3 principios: la subordinación, la prestación del servicio y la retribución o el salario. Entonces, cuando usted configura esos 3 elementos, ya usted está en una relación laboral. Exacto, sí. En una relación laboral de un trabajador con horario, con jornada. Por dicha existe el Ministerio del Trabajo. Existe Ya, el porque ministerio. cuando empiezan a haber estas irregularidades, por eso es que el Ministerio del Trabajo protege Pero Jorge, también pienso al yo, más débil que el que más allá trabajador. también es obligación de todas las personas, lo que dijo ahora Samantha, que leamos. Sí. Y no solo leer el contrato, que leamos la ley. La ley es de conocimiento público. En este país nadie puede alegar desconocimiento de ella. Ahora, ¿qué entiendo yo también en otros puntos? Hay gente que no puede comprender lo que está escrito en la ley o no lo comprende de la misma manera que lo podíamos comprender, digamos, nosotros que tenemos un conocimiento jurídico de base. Pero entonces, ahí es donde debemos también de buscar una persona que nos pueda hacer esa interpretación de la ley. Y ahí es donde usted dice, está el código, el Ministerio de Trabajo, están los abogados. Está en ¿verdad? espacios como este, que precisamente esa es la intención, poder Exactamente. traer a colación este tipo de temas Ujú. y de esa manera poder orientar y asesorar a las personas cuál es la vía correcta, cuáles son esas cosas que tal vez no les quedan claro y que nosotros podemos darle justamente ese pequeño apoyo para que puedan Conocer un poco de la ley y de sus orientarse, derechos. correcto, orientarse, Ujú. como bien acaba de decir Juan. Y la última que quiero leerles es esta pregunta que dice: ¿puedo acumular mis vacaciones de varios años para hacer un viaje largo o las pierdo? ¿Qué creen? ¿Podría acumular vacaciones? Como que yo diga, ay, no voy a coger vacaciones en 5 años y las voy a ir acumulando. Ah, no, yo digo que no. No. En 2 años, en 3 años. Bueno, por eso es que estamos aquí, para aprender discrepar, también, Mario. porque Para discrepar. imagínate que nosotros, aun así teniendo la base jurídica, yo por lo menos en mi caso no lo sé, pero sí he visto los casos de que hay personas que no han salido a vacaciones de 2, de 3 años, y si me baso a eso, creería que sí puede, pero para eso tenemos a Hazel. Yo voy a decir que no es que se pierdan, pero tampoco es como que yo voy a acumular 3 años y me voy a ir 3 años, ¿verdad? Claramente está estipulado que son 2 semanas por cada 52 laboradas lo que tenemos de vacaciones. Por ende, y el Código de Trabajo mismo establece que el máximo permitido de fragmentación es 1 semana. O sea, puedo tomar 1 semana de vacaciones y la otra me queda ahí para después y demás. Pero con esto lo que quiero decir es, no es que las vaya a perder, es simplemente que mi disfrute de dichas vacaciones no va a estar condicionada a que tengo 3 años, me voy 3 años, no. Pero ahí- Va a ser justamente la potestad del patrono, si estamos hablando justamente de un contrato ordinario de trabajo, el tiempo que yo me voy a ir dentro de las 2 semanas que tengo permitidas. O sea, puedo consumir 1 semana ahorita, posteriormente puedo consumir otra semana y así consecutivamente, pero no es que me voy a ir de corrido todo el tiempo que tengo sin consumir, ¿verdad? Sin gastar de vacaciones. Bueno, como dijo Jorge, primero, para aprender todos y para que quede claro, el año tiene 52 semanas, ¿verdad? De esas 52 semanas, yo tengo que trabajar 50 semanas. Son 2 semanas al año las que yo voy a disfrutar de vacaciones. Entonces, no son 52 semanas las que tengo que trabajar 50. Y esas 2 son las que voy a disfrutar de vacaciones
y que puedo acumularlas, pero solo puedo acumularlas en el caso de ser un trabajador técnico, un trabajador de confianza o un trabajador difícil de sustituir, puedo acumularlas por una sola vez, nada más. En esos casos es lo que la ley lo dice. En los otros casos se pueden acumular, pero no puedo acumular más de 3 periodos consecutivos, ¿verdad? Entonces no puedo decir, ok, 3 años no voy a coger vacaciones y ya, perdón, 4 años no voy a coger vacaciones y ya al siguiente año ya cojo todas seguidas. No puede ser posible. Tengo que hacer ese fraccionamiento de semanas. Dado que ya la ley lo está indicando, por eso es que normalmente uno ve muchos ejemplos. El patrono sí tiene ese conocimiento de cómo dar las vacaciones, pero normalmente en la vida real uno ve que el patrono sí le da un tiempo de descanso, por lo menos una semana, pero llega a la negociación con el trabajador de que le paga la otra semana. Eso es para no seguir acumulando tanto tiempo, porque pero eso no Pero se eso no es debería hacer, permitido. eso no se debería hacer. No, en realidad eso no es Las permitido. vacaciones son vacaciones. Sí, Correcto. eso- Yo no El puedo código- el renunciar a código- mi derecho. Exacto. Las El Código de vacaciones es un Trabajo no lo derecho permite. irrenunciable. De hecho, eso es importante que quede claro. No se puede cambiar vacaciones por dinero. Por pago. Porque las vacaciones son un derecho irrenunciable. Es la salud mental lo que está de por medio y usted tiene que descansar. Son 52 semanas al año y usted trabaja 50. No puede usted trabajar parejo porque eso ya va a afectar su salud mental. Ahora, otra cosa muy importante también. Aquí, en la del disfrute de las vacaciones, el patrono tiene la libertad de decirle a usted cuándo las tiene que tomar. Las vacaciones no son algo que usted diga, antojadísimo. ya esta semana yo la voy a disfrutar. Sí, me voy a ir, tome ya, me fui, en el No, tiempo en que yo cuando decida. se le antoje, no la puede coger. Es el patrono, perdón, el que le dice a usted en qué momento usted disfruta de esas vacaciones. Que hay acuerdos, los hay, ¿verdad? Ahí yo puedo hablar con mi patrón y decirle, vea, tengo tal cosa planeada para tal fecha o viene tal otra cosa y puedo llegar a un acuerdo con él, con ese patrono, pero no puede ser algo exigido. No puede ser algo que yo diga, así tiene que ser, porque ahí estoy incumpliendo en mis deberes como trabajador. Claro, la última palabra por ahora, por el proyecto de ley que de hecho se discute para ver eso, Ajá. si al final a quién se le da la última palabra de decisión de cuándo se toman las vacaciones, que hoy lo ostenta el Sí, con la patrón, ley ahorita lo está. el patrón, y lo que quiere ver esta nueva ley es que lo tenga el trabajador. Al final de cuentas, siempre va a haber una coordinación entre el uno y el otro, Ujú. pero ahora, digamos, la última palabra siempre queda en el empleador, ¿verdad? Sí, sí, sí. En el patrono. En el patrono. Sí, sí, está bien. Ajá. Listo, creo que esas son las más importantes de las que nos llegaron. Perfecto. Queremos agradecerles mucho el tiempo que le han prestado a este video. Para nosotros ha sido un completo honor que nos hayan prestado atención por acá. Esperamos que haya sido de ayuda los temas que hemos tocado el día de hoy con ustedes en esta pequeña reunión. Y igualmente, si tienen alguna consulta, algún comentario de más, nos lo pueden dejar en nuestras redes sociales. Saben, UC, la letra pequeña podcast, tanto en YouTube, Instagram o bien en TikTok. Y con todo gusto y a la medida de nuestras posibilidades los vamos a estar contestando. Agradecerle a mis compañeros igualmente el tiempo por estar acá y desearles a todos que tengan un muy feliz día.